Saludos y bienvenidos a una nueva entrevista de Consalud TV. Hoy estamos con el doctor Francisco Fanjul, la unidad de infecciosas del Hospital Universitario Son Espases de Palma de Mallorca. Muy buenos días, doctor Fanjul, y muchas gracias por atendernos. Bueno, después de un año y medio de pandemia que llevamos pasado, la verdad es que la situación parece que está volviendo a la normalidad, se ve poco la luz al final del túnel, pero me gustaría saber de qué manera ha afectado esta pandemia al abordaje del VIH. Bueno, es una pregunta complicada, ¿no? Porque yo creo que ha afectado a varios niveles. Primero, como individuos, independientemente de que tuvieran o no VIH, han pasado por los mismos estadios que nosotros. Es una pandemia que ha generado miedo, frustración, dificultades en casa, tanto sociales como económicas, preocupación por los mayores en la familia o por los pequeños. Y luego una parte más sanitaria, ¿no? que yo creo que la pandemia ha bloqueado o ha limitado durante un periodo de tiempo más amplio o menos, depende de las comunidades, el acceso a los recursos sanitarios, con una dificultad para acceder a los centros de salud en algunas comunidades, con un retraso a veces en listas de espera o en diagnósticos y con una cierta incertidumbre sobre qué procedimientos eran necesarios, qué procedimientos se podían retrasar. Entonces, si nos centramos más en el VIH, yo creo que es probable o es posible que haya retrasado algunos diagnósticos, aunque esto no lo sabremos probablemente hasta dentro de un año, y que las dudas o las incertidumbres que podían tener estos pacientes también hayan retrasado su respuesta en el sistema, ¿no? con su médico de cabecera o con su especialista en el hospital o con su enfermera. Esos son los principales puntos en los que ha habido un cambio en lo que sería la era prepandemia a la situación actual. ¿Y en la situación actual cómo está el VIH? Yo creo que estamos volviendo poco a poco a la normalidad, ¿no? Me imagino que dependerá de diferentes entornos, no todos los sitios, no todas las comunidades en España, incluso no todas las ciudades dentro de una comunidad hemos vivido esto de una manera similar, pero creo que en todos los sitios ha habido menos diagnósticos de nuevas infecciones por VIH, que esto, la duda actual es si es por un retraso de los diagnósticos o porque el menor contacto entre personas a nivel social ha hecho que haya menos contagios. Entonces, nos falta un año, yo creo, para ver el impacto real que ha podido tener la pandemia sobre la situación actual del VIH en España. ¿Y en la actualidad se debería de cambiar algo o hacia dónde nos deberemos dirigir en la atención del paciente con VIH? Bueno, yo creo que la pandemia es 99% ha sido todo negativo. También nos ha hecho probablemente espabilar, entendiéndolo como hemos tenido que avanzar a nivel científico, a nivel de contacto con los pacientes. Las soluciones de telemedicina, que hasta ahora estaban muy poquito integradas en la mayoría de hospitales, han dado un paso adelante que probablemente se habría tardado 5 o 10 años más en conseguir. Entonces, se abre un abanico más de posibilidades de contacto con el paciente, que esto es algo que creo que hay que aprovechar y mantener en algunos pacientes. Y creo que lo que tenemos, lo primero, es intentar recuperar lo bueno que teníamos antes y aprovechar e integrar estas nuevas oportunidades que han surgido a raíz de la pandemia, ¿no? De conocimientos nuevos, ¿no? Nosotros no teníamos una gran experiencia en telemedicina y en este último año y medio casi todos los servicios de enfermedades infecciosas han tenido que organizar sistemas de contacto telefónico, por videoconferencia, con los pacientes, por mail, y gestionar de una manera ágil este tipo de consultas urgentes o este tipo de situaciones emergentes, ¿no? Entonces, creo que en esto habrá una mejora en la época post-pandemia. En este sentido, que ha comentado la telemedicina, ¿es una herramienta que ha venido para quedarse o ha sido puntual por la pandemia de COVID-19? ¿Cómo lo ve? Yo creo que la telemedicina no es medicina diferente, simplemente un acceso diferente a la misma medicina. O sea, nosotros tenemos que intentar conseguir que los resultados de salud del paciente sean lo mejor que podamos. Y en estas ocasiones pasa por facilitar el acceso o las consultas a los pacientes. Hay pacientes que tienen situaciones sociales en las que acudir a horas predeterminadas a unas consultas de hospital es complicado por su situación laboral o su situación geográfica, y esto es una posibilidad más que se nos abre en la cartera de recursos que tenemos. Entonces, yo creo que ha venido para quedarse. No quiere decir que sea un recurso universal y que a partir de ahora todo tengamos que hacerlo por telemedicina, sino que es una herramienta más de la que vamos a disponer. ¿Y cuáles son los retos a los que se enfrenta hoy día un paciente de VIH después de la pandemia? Sí, yo creo que no han cambiado tanto. O sea, pasaron una época de miedo por no saber si su propia infección por el VIH era un factor de riesgo importante a la hora de contagiarse o no de COVID.
si por tener VIH, en el caso de infectarse por COVID, la mortalidad iba a ser mucho más alta o la morbilidad iba a ser mucho más alta. Creo que este miedo se ha ido poquito a poco reduciendo, porque hay un poco más de riesgo, pero tampoco hay una diferencia tan excesiva en comparación con otros factores como puede ser la edad, el sobrepeso o otras patologías previas. Y creo que el reto actual sigue siendo el mismo que había en la época prepandemia, ¿no? Que es un poco socializar la enfermedad e intentar hacerla más visible y más pública. Yo creo que hay una dificultad para los pacientes con VIH debido a la cierta estigmatización que todavía hay con esta enfermedad, ¿no? No es una enfermedad que los pacientes se sientan libres o tranquilos o seguros de ir comunicando a sus amigos, familiares, vecinos o en su situación de trabajo, como sí lo podrían hacer con la diabetes, con la hipertensión o con un infarto. El paciente se siente más cómodo diciéndole a la gente que ha tenido un infarto, pero no se siente tranquilo diciéndoles que ha tenido o que se ha contagiado de VIH. Y esto es en lo que tenemos que mejorar. Existe todavía un estigma sí. en ese sentido, ¿no? Es difícil saber hasta qué punto es real o es una percepción de los pacientes, pero yo creo que sí que existe un grado importante todavía social por desconocimiento o probablemente parte es culpa nuestra de los profesionales que nos dedicamos a esto, que no hemos sabido comunicar la situación actual del VIH, que ha cambiado en 40 años de una manera espectacular. Ya no es una enfermedad letal, no es una enfermedad terrorífica, no es una enfermedad que tenga métodos de contagio que no conocemos. Es una enfermedad que sabemos cómo se contagia, sabemos cómo se trata y no tiene por qué limitar la actividad del día a día de ninguna persona. En este sentido, que habla de que ha cambiado radicalmente en los últimos 40 años, se está hablando cada vez más de la simplicidad del tratamiento antirretroviral. ¿En qué consiste esto, por favor? En varias cosas. La primera es que si nos ponemos ahora, si tiramos para atrás 20 años, un tratamiento estándar de una infección por VIH podía consistir en 4, 5, 6 pastillas, incluso 10, 12 pastillas, con requisitos muy concretos a la hora de tomarlas, con o sin comidas, 2 o 3 horas antes de otras pastillas. No se podían mezclar con muchos otros tipos de tratamiento porque interaccionaban entre ellos, limitaban por sus efectos secundarios la actividad diaria. Y, sin embargo, la situación en la que vivimos ahora, la mayoría de tratamientos son de 1 o 2 pastillas como mucho, dan cierta libertad o mucha libertad al paciente a la hora de tomarla. Se le exige que la tome cada 24 horas en un margen horario menos estricto que antes. No tienen tantos requisitos de tomar con o sin comidas, no interaccionan con otros tratamientos que el paciente puede tener de cualquier otra enfermedad, dan muy pocos efectos secundarios. Entonces, los tratamientos actuales permiten una calidad de vida que era impensable hace 20 años con los tratamientos previos, ¿no? Esto, sin duda, ayuda a mejorar en un futuro la erradicación del VIH, ¿no? Bueno, la erradicación del VIH influye en varios factores. Esto ayuda a que los pacientes que consigamos diagnosticar estén mejor controlados y no contagien. Esto está claro, es un punto muy importante hacia la erradicación, pero faltan otras zonas, ¿no? Tenemos que aprender de la experiencia que tienen otros países. Estados Unidos es un país en el que ha hecho cosas muy bien y cosas muy mal en la atención a los VIH y se ha visto que, por ejemplo, ahora la dificultad es en conseguir un diagnóstico precoz de los pacientes, sobre todo en aquellas áreas sociales un poco más marginales o en aquellos pacientes en situación de exclusión social, que no tienen un contacto tan reglado con su médico, no tienen a lo mejor una vivienda propia, no tienen a lo mejor una dirección estable, se van mudando o están en situación de irregularidad de papeles, por ejemplo. ¿Y hacia dónde va el futuro de la atención al paciente con VIH? Yo creo que la diferencia es que antes el tratamiento del VIH iba hacia la supervivencia del paciente únicamente, o sea, con controlar la carga viral y conseguir que el paciente no se muriera era el reto que había. Ahora, que los pacientes en tratamiento tengan la infección controlada en cuanto a la replicación del virus es algo que damos casi por garantizado, porque los tratamientos son óptimos todos ellos. Y los objetivos van más hacia intentar favorecer una mejor calidad de vida de los pacientes, ¿no? Volver a integrar los pacientes en los sistemas de screening o de cribado de enfermedades poblacionales, intentar que los pacientes puedan llevar una vida con la mejor calidad posible y con las menores limitaciones posibles, ¿no? Y usted, como experto en VIH, ¿cree que algún día se erradicará, algún día próximo se conseguirá erradicar el VIH definitivamente? Yo tengo grandes esperanzas en las vacunas terapéuticas que están estudiando varios hospitales, entre ellos algunos en España. Erradicar completamente, creo que estamos viendo, y en esto la pandemia es un gran ejemplo, ¿no? de lo que sería la salud global o la salud transversal, ¿no? Que nosotros podemos intentar erradicar o controlar una enfermedad a nivel local, nacional, pero nuestro impacto es limitado en el sistema mundial, ¿no? Entonces, yo creo que es una enfermedad que se conseguirá frenar, que conseguiremos volver a curvas descendentes de contagios, que cada vez conseguiremos que haya menos pacientes infectados y que si tenemos
la suerte de que encima se descubra una vacuna o una vacuna terapéutica, sería un paso tremendo hacia adelante, ¿no? Creo que ahora el esfuerzo tiene que ir hacia evitar nuevos contagios mediante sistemas de información mejores, mediante acceso a pruebas diagnósticas rápidas de los pacientes, mediante formación y mejor comunicación con los pacientes y con gente que no es paciente, con la población general, para que entiendan que hay una situación de riesgo en la calle, que por tener relaciones sexuales, especialmente sin preservativo, te podrías contagiar de una infección de VIH, y que es tan sencillo como o protegerla o, en el caso de que no hayas protegido las relaciones, hacer pruebas para evitar por lo menos más contagios. Y este es el primer paso y ahí es el caballo de batalla de esta situación actual. Pues nada, doctor, muchísimas gracias. Nos quedamos con ese mensaje de esperanza y esperemos que en un futuro no muy lejano, si no se puede erradicar totalmente el VIH, sí que se controle como se está controlando ahora. Muchísimas gracias por su atención. A vosotros. Encantado.